Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Las empresas que comercializan bienes y servicios tendrán prohibido a partir de este 29 de junio realizar llamadas comerciales no deseadas. Las conocidas popularmente como llamadas spam, que se dan comúnmente en la mayoría de los casos sin que nosotros hayamos dado antes un consentimiento previo. O mejor dicho, esas llamadas que suenan en el momento de la siesta justo para joderte, o después de un largo día de trabajo que no queremos oír nada más. De hace unos años atrás este fenómeno se ha hecho muy común aquí en España, y de hecho es algo común ver ofertas de trabajo y que casualmente en casi todas aparece trabajo como teleoperador vendiendo la moto. De esta profesión en específico se comenta en el libro ya hablado Trabajos de mierda de David Graeber, y que ya lo hemos tocado ligeramente en par de vídeos, así que gente, muy recomendable. Y bueno, a lo que voy, es que está la cosa tan jodida que solo se están creando trabajos de mierda, y que siendo realistas estos no sirven para más que para subsistir, y que las probabilidades de desarrollo siendo un empleado en la mayoría de empresas son casi utópicas. Entonces, ¿se está cambiando el modelo de trabajo para bien dentro del mundo laboral? ¿Realmente van a desaparecer los trabajos de mierda de nuestras vidas? Acompáñame y veámoslo. Estas empresas podrán ser sancionadas en virtud de la Ley General de Telecomunicaciones. Se publicó el pasado año en el Boletín Oficial del Estado, o BOE, el 29 de junio de 2022, y que contemplaba un artículo que incluía esta prohibición. La normativa establecía un plazo de 1 año para la entrada en vigor del derecho de los usuarios finales a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, que también se contempla en el artículo 66 de esta ley. Y esta ley se aplicará si el usuario al que se llama tiene una numeración fija o móvil asignada en España, según ha precisado la F de fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Así, si la empresa hace un spam sin consentimiento, la Agencia Española de Protección de Datos, o AEPD, podrá iniciar un expediente sancionador contra la empresa independiente del lugar donde se ubique. En el caso de que una empresa comercialice bienes y servicios en España y efectúe una llamada desde un call center o centro de llamadas que se ubique fuera del país, la AEPD también podrá dirigirse a dicha empresa. Concretamente, la ley establece que los usuarios tendrán derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario para recibir este tipo de comunicaciones comerciales, o salvo la comunicación que pueda ampararse en otra base de legitimación de las previstas en el artículo 6.1 del Reglamento de la Unión Europea. Esta excepción se aplicará, por ejemplo, en los casos de que la llamada fuera necesaria para proteger intereses vitales, o también para el cumplimiento de una misión realizada en interés público, entre otros motivos. Lo curioso de esto es que algunas compañías de móvil están a favor de esta prohibición. Sin ir más lejos, Telefónica, el principal operador del país, ve con buenos ojos que exista una normativa para limitar este tipo de llamadas y ha asegurado que siempre han sido enormemente respetuosos en este aspecto. De hecho, las fuentes han afirmado que las llamadas a no clientes son muy residuales. Se cree que esta es una de las prohibiciones en las que la nueva normativa ha avanzado, aunque considera que el sector es uno de los que ofrece mayores garantías hacia el consumidor. Esta ley regula el sector de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas e incorpora al ordenamiento jurídico español las directivas europeas al respecto. Entre otros cometidos, esta ley refuerza y protege los derechos y la privacidad de los usuarios. Y hasta aquí lo de hoy, gente. Se supone que a partir de ahora aquí en España se va a endurecer un poco más la ley de protección de datos para nuestra privacidad, y que en teoría estas llamadas invasivas deberían de desaparecer. Porque gente, es que si se paran a pensar no tenían por qué tener nuestro número de teléfono, porque personalmente yo no recuerdo habérselo dado. ¿De dónde creen que estas compañías se hacen con nuestros datos? ¿Alguna aplicación en especial? ¿O simplemente es magia?
Por favor, me lo ponen en los comentarios. Muchas gracias, gente. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete. Todos ayudan al crecimiento y la mejora del canal. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!